Esta mañana comenzamos a ver el hecho de que los cristianos tenemos que aprender a manejar esa tensión que produce el hecho de ser ciudadanos de dos reinos. Por un lado, la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero por el otro lado también nos enseña que nosotros tenemos deberes y obligaciones en la nación terrenal en la que nos tocó nacer y en la que nos tocó vivir. No tenemos que escoger entre una ciudadanía y la otra, sino aprender a ser buenos ciudadanos de esos dos reinos. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, dice en Proverbios 24, 21. Teme a Jehová, témele al rey. Ambos ejercen autoridad sobre nosotros, aunque hay uno obviamente que está infinitamente por encima del otro. Y nosotros que hemos nacido providencialmente en una nación democrática donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir a las urnas cada 4 años para elegir a nuestros gobernantes, debemos ejercer ese derecho recordando que nuestra lealtad suprema es hacia Jesús y hacia nadie más. Aunque la Biblia no es un tratado de filosofía política, aún así, en la Biblia nosotros encontramos el marco de referencia autoritativo que necesitamos como cristianos para abordar cualquier tema, mis hermanos, cualquier tema que sea relevante para nuestra vida aquí y ahora, incluyendo nuestra perspectiva del Estado, de los gobernantes humanos y del proceso electoral. Dios nos ha dado abundante información en su palabra acerca de los gobiernos, acerca de los gobernantes, y nuestro deber como pastores es traspasarles esa información para que podamos echar nuestro voto este próximo 15 de mayo con una conciencia informada. Por el otro lado, mis hermanos, y yo no quiero ser iluso, pero no dejo de tener la esperanza de que este mensaje llegue a oídos de algunos de nuestros candidatos, para que sepan lo que Dios espera de ellos en el oficio que han sido llamados a desempeñar si son elegidos por el voto popular de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Esto teológicamente es el dilema, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos todo el tiempo: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En primer lugar, quisiera que viéramos el perfil que Dios nos da de un gobernante en su palabra, para luego considerar algunas directrices generales que yo espero que sean de ayuda a la hora de decidir por cuál candidato votar de los que están aspirando a cualquiera de los cargos que estaremos eligiendo este próximo 15 de mayo. Ahora, yo debo recordar, como lo hemos hecho otras veces que hemos tocado este tema, que hay una diferencia fundamental entre un perfil y una fotografía. La fotografía es una imagen que corresponde perfectamente a la persona que fue fotografiada. El perfil nos presenta los contornos de esa imagen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mis hermanos, que ningún ser humano, ni en República Dominicana, ni en ningún otro país democrático del mundo, será la imagen perfecta del gobernante o del legislador o del alcalde. Pero como cristianos nosotros debemos procurar que salga electo aquel que mejor encaje con ese perfil. En ese sentido, no importa por quién votemos, siempre lo vamos a hacer por el menos malo, relativamente hablando. Hay personas que preguntan: ¿yo debo votar en unas elecciones por el menos malo? Es que tú siempre votas por el menos malo.
Relativamente hablando, porque mis hermanos, hay uno solo en todo el universo que cumple a la perfección todos los requisitos, y es nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único. Así que cuando estamos hablando de un ser humano, siempre estaremos votando por el menos malo. Mis hermanos, todos quedan infinitamente por debajo de él, en sabiduría, en capacidad, en integridad. Pero aún así, relativamente hablando, hay mejores candidatos que otros desde la perspectiva de Dios. Tomando como tabla de evaluación el siguiente perfil de un gobernante. Y la primera característica es que un buen gobernante es un hombre apto para gobernar. Un buen gobernante es un hombre apto para liderar, para gobernar. Si yo tengo problemas de salud, yo debo buscar un médico que sea bueno en lo que él sabe hacer, que es curar a los enfermos. Tal vez el individuo es bueno en ajedrez, pero yo no estoy buscando a una persona que sea capaz de ganar una buena partida, no. Yo estoy buscando a una persona que sea capaz de sanarme, a una persona que sea capaz de hacer lo que debe hacer con respecto a mi enfermedad. Pues mis hermanos, de la misma manera, el hombre que Dios ha capacitado para dirigir una nación debe ser apto para gobernar. ¿Y eso qué significa? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 13. Versículos 9 al 10. Salomón ha sido colocado en el trono en lugar de David su padre. Salomón era un hombre joven, él se sentía inexperto para una labor de esa envergadura. ¿Y qué hace Salomón? Versículo 9, él le ora a Dios y le dice en el versículo 9 del capítulo 3: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Salomón estaba consciente de que para hacer bien su labor él necesitaba entendimiento, y esa palabra transmite la idea de un hombre que escucha con atención, con interés, pero también necesita discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para tomar buenas decisiones. Mis hermanos, Salomón sabía que esa sabiduría viene de Dios y por eso la pidió en oración y el Señor se la concedió. Ahora el punto es que Dios en su misericordia puede proveer de aptitud incluso a hombres incrédulos, a hombres inconversos, para beneficio de todo el pueblo, aunque ellos mismos no reconozcan que esa capacidad viene de Dios. Y cuando José interpretó el sueño de Faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿cuál fue la recomendación de José? Busquen a un hombre prudente y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto. Génesis capítulo 41 versículo 33. Busquen un individuo con visión, busquen una persona que tenga la capacidad de diagnosticar el problema y de buscar la solución apropiada. Nosotros sabemos ahora que José fue escogido por Faraón, pero tal parece que José veía la posibilidad, por el consejo que le dio al faraón, de que él veía la posibilidad de que hubiera un hombre así en la corte de Egipto, a pesar de que eran paganos. Salomón comprendió la necesidad que él tenía de esa sabiduría para poder gobernar y la buscó en el lugar correcto. Él se la pidió a Dios en oración. Y mis hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar que nuestros gobernantes exhiban esa clase de dependencia en Dios, que de corazón le pidan en oración que se les conceda la sabiduría que ellos necesitan para la labor tan delicada que desempeñan. Ahora, ¿cómo es posible que muchos de ellos no hagan eso? Porque ellos no confían en Dios, porque ellos no dependen de Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos.
Nosotros tenemos que hacer a favor de ellos lo que ellos no van a hacer por sí mismos. Nosotros tenemos que orar a Dios que nos provea hombres así, y debemos orar que Dios los capacite para que ellos puedan llevar a cabo la labor que tienen por delante. En segundo lugar, un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Una de las funciones clave del gobierno es proteger a los gobernados contra todo aquello que perjudique sus legítimos intereses. Y mis hermanos, son tantos los textos bíblicos que podemos buscar que no terminaríamos hoy. Hablando de la elección de los jueces en Israel, en Éxodo 18:21, Yetro le recomienda a Moisés que escoja entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Deuteronomio 16, 18 al 20, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y a ver, escuchen lo que se les dice a estos jueces: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no deja de ser interesante el hecho de que en el Nuevo Testamento Pablo mencione exactamente lo mismo, a pesar de que ellos estaban bajo el dominio de un gobierno pagano. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mis hermanos, eso dice Pablo en el Nuevo Testamento, sabiendo que la iglesia de Cristo iba a estar diseminada por el mundo en muchas naciones. Y dice, los gobernantes, el magistrado es un servidor de Dios, es un diácono de Dios para hacer lo que Dios quiere que él haga. Así que, hermanos, si hay algo con lo que debe estar comprometido un gobernante, es con la justicia. En tercer lugar, un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley. Todos los candidatos proclaman su propia honestidad. El problema, mis hermanos, es que nosotros no tenemos a la mano todas las herramientas necesarias para confirmar su honestidad. En algunos casos sí podemos ya confirmar su deshonestidad, pero en muchos de los candidatos no podemos confirmar su honestidad. Y mis hermanos, aún en el caso de que algunos de ellos en el presente posean esa virtud, nosotros sabemos que todo el mundo es susceptible de corromperse al alcanzar una posición de preeminencia. ¿Cuál es la solución? Un sistema de gobierno donde el poder judicial actúe independiente y equitativamente, donde aún los gobernantes puedan ser llamados a responder por sus actos. Pensemos en el caso del rey Acab. Todos sabemos cómo Jezabel urdió una trama para quitarle a Nabot su viña, y Acab, el rey, estuvo de acuerdo con su mujer. En este caso nadie le puso la mano a Acab, pero Dios sí juzgó el hecho. En cuarto y último lugar, recuerden que esto es un perfil. Un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Los hombres de los que se rodea un gobernante posee una importancia capital, porque, mis hermanos, ningún hombre puede gobernar solo. Y es por eso que la Biblia enfatiza la necesidad de que los gobernantes se rodeen de hombres íntegros, de hombres competentes. Proverbios capítulo 25 versículo 5: aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Y no solo debe apartarse de hombres impíos, sino también de hombres necios e insensatos. Y ahí tenemos el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón. Se rodeó de jóvenes inmaduros, de hombres insensatos
y con su insensatez Roboam dividió el reino de Israel entre el norte y el sur. He aquí, mis hermanos, en una forma muy breve, muy resumida, el perfil de un buen gobernante. Bien, lo que yo quiero hacer ahora, en los minutos que nos restan, es compartir en una forma muy simple algunas directrices que puedan ser de ayuda a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Algunos de estos principios, la mayoría, fueron adaptados de un artículo que alguien me envió esta semana por correo y que fue de gran ayuda para mí al tratar de poner mi propia mente en perspectiva con respecto a este asunto. Y no es mi intención ser original, mi intención es ser fiel a las Escrituras y poder serles de ayuda. Algunas directrices para ejercer nuestro derecho al voto. En primer lugar, mi hermano, que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora de votar. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, hermanos, lo que estamos diciendo es que a la hora de votar debemos hacerlo con una conciencia informada por el contenido de las Escrituras y no simplemente por preferencias partidistas. Mire que yo toda la vida he sido, ¿cómo se llama? Simpatizante de ese partido. Toda mi familia es del partido tal o del partido. ¿Qué diría mi abuelo? Mi hermano, a la hora de votar, olvídate de eso. Dios es Dios. Y Él nos ha revelado su mente en su palabra. Y lo que estamos diciendo es que debe ser la mente de Dios revelada en su palabra la que nos guíe. Ese debe ser nuestro punto de referencia a la hora de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, incluyendo los candidatos que vamos a apoyar con nuestro voto. Segunda directriz: ora por sabiduría antes de votar. Dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y mis hermanos, una de las formas como mostramos que estamos confiando en el Señor en vez de apoyarnos en nuestro propio entendimiento es que oremos a Él, que nos conceda sabiduría para tomar buenas decisiones. Queridos hermanos, necesitamos orar. Déjenme decir esto otra vez, subrayado. Mis hermanos, en esta coyuntura histórica como nación, necesitamos orar con un sentido de urgencia. Debemos orar por aquellos que salgan electos para que el Señor incline sus corazones hacia lo mejor y no hacia lo peor. Pablo dice a Timoteo en su primera carta: exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. De paso, noten, hermanos, que Pablo dice también acciones de gracias. Nosotros somos muy críticos con el gobierno, nosotros somos muy críticos con los legisladores y hay a veces que pegan, hay veces que hacen lo correcto, hay veces que hacen lo que es lo mejor, por la misericordia del Señor. También tenemos que dar gracias por eso. Pablo dice por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y cuál es el propósito de esta oración? Escuchen lo que sigue diciendo Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La razón por la que Pablo quiere que los cristianos oren por los gobernantes es porque de una forma u otra eso puede fomentar la expansión del evangelio. Tercera directriz: vota por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Voy a repetir eso otra vez.
Vota por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Mis hermanos, no tenemos que estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por él. Tal vez tú piensas que un impuesto que él piensa aplicar no es el mejor. Tal vez tú no estás de acuerdo con su ley migratoria. Tal vez tú no estás de acuerdo en la manera del todo como maneja la economía. No tenemos que estar completamente de acuerdo con un candidato para votar por ese candidato. Pero hermanos, hay algunos aspectos que son más cruciales que otros, y nosotros debemos echar nuestro voto por aquellos que tengan la mayor coincidencia con nuestra cosmovisión en esos aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿ese candidato promueve la libertad religiosa? ¿O existe el peligro de que en el ejercicio de su poder él comience a limitar a los cristianos en su libertad de predicar todo el consejo de Dios, en su libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia? Eso es fundamental. Otra pregunta: ¿está en la agenda de ese candidato proteger la vida desde la concepción hasta la tumba? ¿O será un promotor del aborto cuando llegue al poder y en el día de mañana tal vez un promotor de la eutanasia? Eso no es algo periférico, eso es algo fundamental. ¿Y qué con respecto al matrimonio? ¿Respetará ese candidato la definición bíblica del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer? ¿O tratará de echar por tierra la palabra de Dios para darle lugar a otros tipos de uniones que terminarán destruyendo el concepto de familia y consecuentemente contribuyendo a un mayor deterioro de nuestra sociedad? Mis hermanos, esas cosas no son periféricas, esas cosas no son superficiales. Repito, podemos tener diferencias en otros aspectos, pero como bien señala el autor de ese artículo que citaba hace un momento, cada candidato debe ser evaluado a la luz de estas y otras cuestiones morales. Como seguidores de Cristo, no podemos dar nuestra aprobación a aquellos que practican lo que Dios declara moralmente malvado, como dice Pablo en Romanos 1:32. Así que, mi hermano, a la hora de votar, echa tu voto por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada con los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Hay que votar por alguien. Así que, hermano, echa tu voto con una limpia conciencia y deja los resultados en la mano del Señor. Vota confiando plenamente en la soberanía de Dios. Mis hermanos, debemos votar. Pero a final de cuentas es Dios quien pone reyes y quita reyes, como dice el libro de Daniel. Nosotros que vivimos en un país democrático, escuchen esto porque esto es muy sutil, pero nosotros que vivimos en un país democrático somos instrumentos en sus manos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. O sea, el candidato no saldrá electo si el pueblo no vota por él. Así que debemos votar. Pero Dios es soberano. Sí, porque el Dios soberano eligió los medios a través de los cuales Él va a llevar a cabo su plan. Y en un país democrático el medio que Él usa son los votos. Hermanos, debemos estar atentos a este proceso electoral. Debemos tomar en serio este proceso electoral, pero no tenemos que estar en pánico por este proceso electoral. Son dos cosas diferentes. No podemos tomar a la ligera lo que está pasando en nuestro país actualmente. No podemos tomarlo a la ligera. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono.
Que el evangelio prospere no depende de quién gane las próximas elecciones. Eso depende de la promesa de Jesús. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero hermano, aquieta tu alma, aquieta tu corazón, descansa, mi hermano, en que Dios sigue sentado en su trono. Y la última directriz, no he terminado, la última directriz. Si algunos de los que son elegidos son los más inmorales, recuerda que Dios en su sabiduría puede usar líderes corruptos para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 13. Una vez más, veíamos esta mañana, Roma está gobernando, Nerón está en el poder y Pablo dice: sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y aunque ellos no lo saben, ellos son servidores de Dios para hacer lo que Dios planificó hacer a través de los gobiernos. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos permiso para votar por los peores candidatos. Ya dimos una directriz anteriormente con respecto a eso. Lo que eso quiere decir, y esto es importante, es que nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre. Nuestra esperanza no está puesta en que gane este en lugar de aquel otro. Nuestra esperanza está puesta únicamente en nuestro Padre Celestial, que sabe sacar bienes de males. Los hermanos de José pecaron contra José cuando lo vendieron a Egipto. Pero ¿qué dice José en el Génesis capítulo 45, versículo 8? Dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes actuaron pecaminosamente, pero Dios es tan sabio, Dios es tan impresionante, que Dios usó vuestro pecado para preservar la vida de mucho pueblo, trayéndome aquí. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios. Así que, mis hermanos, gane quien gane, gane quien gane, nuestro Dios seguirá haciendo que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. Gane quien gane. Eso quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que gane quien gane, Él lo usará para que sigamos avanzando en nuestro proceso de santificación de un modo o de otro. Hay varias aplicaciones prácticas que yo quiero dejar en vuestras mentes. Mis hermanos, en primer lugar, debemos tener una expectativa realista de la labor que desempeñarán los candidatos que sean electos este próximo 15 de mayo. Eso quiere decir que no debemos ser fatalistas, pero tampoco debemos ser ilusos. Los fatalistas son aquellos que dicen: a mí no me preocupa en absoluto quién gane las próximas elecciones, porque gane quien gane, todo va a seguir igual y Dios es soberano. Suena muy espiritual. Mi hermano, Dios conoce a los hombres mejor que tú y mejor que yo. Él conoce perfectamente las limitaciones humanas, y aún así Él instituyó los gobiernos para el bien común. Siempre será mejor vivir bajo la autoridad de un gobierno, incluso de un mal gobierno, que no tener gobierno. Siempre será mejor. Y en la gracia común de Dios, algunos hombres son más idóneos que otros para liderar. Y nuestro anhelo como cristianos debe ser que sean los más idóneos que gobiernen. Y debemos votar con esa conciencia. Pero por el otro lado, los cristianos no deben ser ilusos. Los cristianos no deben esperar de los gobiernos humanos más de lo que ellos pueden dar. Ninguno de los candidatos a ninguno de los cargos electivos posee una vara mágica para resolver todos los problemas del país, aun cuando tengan la intención de hacerlo. No tienen una vara mágica. Así que, hermanos, votemos por el que pensemos que es el más idóneo, pero no olvidemos que nuestra esperanza está en Dios, no en los hombres. En segundo lugar, gane quien gane, sea o no el candidato de nuestra preferencia,
Nosotros, como cristianos, estamos llamados a someternos a las autoridades civiles, estamos llamados a respetarlas, estamos llamados a orar por ellas, estamos llamados a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, siempre que no interfieran con nuestra obediencia a Dios. Si hay alguien que debe brillar como un ciudadano modelo, es el cristiano. Aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos, mientras transitamos por este mundo, los cristianos reconocemos a las autoridades puestas por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad humana. En tercer lugar, mis hermanos, esto es tan importante. Nosotros, los cristianos, no podemos dividirnos por preferencias políticas. Los cristianos no podemos dividirnos por preferencias políticas. Luego de haber escuchado este mensaje y haber sopesado al candidato A y al candidato B, puede ser que haya hermanos en nuestra iglesia que piensen que el candidato A es el que cumple mejor con ese perfil que yo acabo de describir. Y puede ser que haya otro que piense que no, que es el candidato B. Y no estemos de acuerdo con respecto a eso. Pero hermanos, en las cosas que más nos importan, nosotros no tenemos opiniones distintas. Y por lo tanto no hay razón alguna para que nos dividamos en esas cosas de menor importancia. En el cielo no vamos a ser simpatizantes de ningún partido, pero seremos hijos de Dios por los siglos de los siglos. Así que debemos orar que el Señor nos dé sabiduría para ejercer nuestro derecho al voto con una limpia conciencia, procurando los mejores intereses para el país en el que Dios en su providencia nos ha hecho nacer y vivir, pero mostrando al mismo tiempo, mis hermanos, que nuestra patria está en los cielos. Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía está allá, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en cuarto y último lugar, es obvio, mis hermanos, que el único soberano digno de toda nuestra confianza, digno de todo nuestro honor, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando las Escrituras trazan el perfil de lo que debe ser un buen gobernante, la figura que sirve de modelo es la de nuestro Señor. Él es perfectamente apto para gobernar. Su sabiduría es infinita, lo mismo que su poder y su bondad. Él siempre gobierna para el bien de su pueblo. Dice la Escritura que Él ha hecho un pacto con nosotros de no volverse atrás, de hacernos bien. Él ha hecho un pacto sellado con sangre, de no volverse atrás, de hacernos bien. Es tal la disposición de nuestro Dios de favorecernos que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro soberano. Ese debe ser el objeto supremo de nuestra confianza. Debemos dar al César lo que es del César, pero debemos dar a Dios lo que es de Dios. Y lo primero que debemos hacer para comenzar a hacer eso es confiar únicamente en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para el don de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos socorra como nación y tenga misericordia de nosotros.